Los primeros rayos del sol se filtraban tímidamente a través de las nubes, bañando el camino a Damasco con una luz dorada y suave. Saulo, acompañado de sus leales compañeros, avanzaba con determinación. Cada paso era un eco de su resuelta intención de acabar con el creciente movimiento cristiano. Su mente estaba repleta de leyes, de escrituras y de un fervor inquebrantable por proteger la fe de sus antepasados. Mientras Saulo y su comitiva avanzaban, el polvo del camino se levantaba a su paso, marcando su trayectoria como un recuerdo borroso en el tiempo. Saulo, con su capa ondeando al viento, parecía más una figura de leyenda que un simple mortal. Dentro de su corazón, Saulo no albergaba dudas ni remordimientos. Su convicción era férrea, forjada en las enseñanzas que había recibido desde su niñez. Los seguidores de Jesús, con sus ideas revolucionarias y su mensaje de un Mesías ya llegado, no eran más que una amenaza para la pureza de la fe que él tanto amaba. Estaba decidido a erradicar esta amenaza, cueste lo que cueste. El viaje transcurría entre conversaciones sobre los planes una vez llegaran a Damasco. Saulo compartía sus estrategias. Su voz resonaba con autoridad y determinación. Los hombres que lo acompañaban escuchaban con atención, asintiendo y acordando en silencio. Pero en un instante que cambiaría todo, el cielo sobre Saulo se iluminó con una luz cegadora. La luz del sol palideció ante este resplandor sobrenatural que envolvía todo a su alrededor. Saulo cayó al suelo, deslumbrado e incapaz de ver. Sus compañeros se detuvieron desconcertados y asustados ante este fenómeno inexplicable. Entonces, una voz resonó, clara y poderosa, pero llena de una calidez desconocida para Saulo. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?», preguntó la voz. El corazón de Saulo latía con fuerza. Su mente luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. ¿Quién hablaba? ¿Cómo conocía su nombre? ¿Y por qué sentía en su corazón una mezcla de temor y de una extraña y profunda paz? Temblando, Saulo respondió: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta llegó llevando consigo un peso que cambiaría su vida para siempre. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». El mundo tal como Saulo lo conocía había sido sacudido hasta sus cimientos. Yaciendo en el suelo, cegado por la luz, escuchó la voz de Jesús resonar en su ser. Cada palabra parecía penetrar su alma, revelando verdades que nunca había considerado. Sus compañeros, testigos mudos de este encuentro celestial, lo observaban con una mezcla de miedo y asombro. «Levántate y entra en la ciudad», instruyó la voz. «Allí se te dirá lo que debes hacer». Mientras la luz disminuía y el sonido de la voz se desvanecía, Saulo se encontró en una oscuridad completa. Sus ojos, que una vez vieron con claridad, ahora no podían percibir nada. Ciego y desorientado, Saulo se apoyó en sus compañeros, quienes lo guiaron, paso a paso, hacia Damasco. El cambio en Saulo era palpable. La firmeza y confianza que antes lo caracterizaban habían dado paso a una vulnerabilidad y reflexión profundas. Durante el trayecto restante, Saulo permaneció en silencio, sumergido en sus pensamientos. La imagen de su vida pasada, de su celo y persecución, chocaba con la voz y las palabras de Jesús. ¿Cómo podría reconciliar su pasado con esta revelación? Al llegar a Damasco, Saulo fue llevado a una casa donde pasaría los próximos días en una reflexión intensa. No comió ni bebió. Su único sustento era la búsqueda de respuestas en lo más profundo de su ser. Mientras tanto, la noticia de su llegada y de su estado se esparcía por la ciudad, generando una mezcla de curiosidad y temor entre los cristianos locales. En otra parte de Damasco, un discípulo de Jesús llamado Ananías recibió una visión divina. Dios le instruyó visitar a Saulo, imponerle las manos y restaurar su vista. Ananías conocía la fama de Saulo como perseguidor de cristianos y sintió temor. Sin embargo, la insistencia de la voz divina era clara. Saulo era un instrumento escogido para llevar su nombre ante las naciones. Con una mezcla de miedo y fe, Ananías se dirigió a la casa donde Saulo esperaba. Al entrar, encontró a un hombre cambiado, un hombre que había visto la gloria de Dios y que ahora se encontraba en la más profunda oscuridad, tanto física como espiritual. En la penumbra de una habitación sencilla, Saulo aguardaba.
La oscuridad que lo envolvía era un manto que cubría tanto sus ojos como su alma. En este aislamiento, luchaba con sus pensamientos, sus creencias pasadas y la inquietante verdad que ahora lo confrontaba. Ananías, por su parte, se acercó a Saulo con una mezcla de cautela y compasión. Al entrar sintió la presencia de una transformación ya en marcha, una batalla espiritual que se libraba en el corazón de Saulo. Con una voz serena pero firme, Ananías habló: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por el que venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al imponer sus manos sobre Saulo, algo milagroso ocurrió. Como escamas cayendo de sus ojos, la ceguera de Saulo se disipó, revelando no solo el mundo físico nuevamente, sino también una nueva percepción espiritual. Saulo miró a su alrededor. Sus ojos reflejaban una profunda gratitud y un asombro renovado. En los días siguientes, Saulo, que había llegado a Damasco como un feroz perseguidor, se transformó en un ferviente creyente del mensaje que una vez intentó destruir. Bautizado y revitalizado, comenzó a pasar tiempo con los discípulos en Damasco, aprendiendo y creciendo en su nueva fe. La comunidad cristiana de Damasco observaba con asombro. El temido Saulo, ahora rebautizado como Pablo, se unía a ellos en oración, estudio y comunión. Su conocimiento de las Escrituras, combinado con su reciente experiencia, le daba una perspectiva única y poderosa. Comenzó a hablar en las sinagogas, proclamando a Jesús como el Hijo de Dios, para sorpresa y consternación de muchos. Pablo se encontró a sí mismo en el otro lado de la persecución, enfrentando dudas, desconfianza e incluso amenazas a su vida. Pero su convicción era inquebrantable. La experiencia en el camino a Damasco lo había transformado no solo en su visión, sino en su misión. Ya no era el perseguidor, sino el perseguido. Ya no el cazador, sino el heraldo de una verdad que había transformado su vida. La transformación de Saulo, ahora conocido como Pablo, era un testimonio del poder transformador de la fe. Tras recuperar la vista y ser bautizado, Pablo no perdió tiempo en comenzar su nueva misión. Se sumergió en las Escrituras con una perspectiva renovada, conectando las profecías del Antiguo Testamento con la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Los que escuchaban a Pablo quedaban asombrados. ¿No era este el hombre que había hecho estragos en Jerusalén entre los seguidores de Jesús? ¿Cómo podía ser que ahora predicara la fe que una vez intentó destruir? La incredulidad era grande, pero el testimonio de Pablo era aún mayor. Su entendimiento profundo de la ley judía, combinado con su experiencia personal con Cristo, le daba una autoridad y autenticidad únicas. El bautismo de Pablo simbolizaba no solo su limpieza de pecados pasados, sino también su nacimiento a una nueva vida. Emergió de las aguas no como un perseguidor temido, sino como un discípulo dedicado, listo para enfrentar cualquier desafío por la causa de Cristo. En este tiempo de crecimiento y aprendizaje, Pablo también enfrentó resistencias. Muchos judíos, incrédulos ante su cambio, conspiraron para matarlo. Pero Pablo, informado de sus planes, fue rescatado por los discípulos, quienes lo bajaron en una canasta a través de una abertura en la muralla de la ciudad. Esta experiencia no desanimó a Pablo, más bien fortaleció su determinación. Se dio cuenta de que su camino no sería fácil, que enfrentaría oposición y peligro, pero su fe en Jesucristo y su llamado a predicar el Evangelio eran inquebrantables. Ahora, como Pablo, el otrora feroz perseguidor había sido transformado en un apasionado portavoz de la fe que había intentado erradicar. Su nueva misión lo llevó más allá de las fronteras de Damasco, extendiéndose a través de vastas regiones del Imperio Romano. Con cada paso, Pablo llevaba consigo el mensaje del Evangelio, una buena nueva que resonaba con poder en el corazón de judíos y gentiles por igual. Pablo no solo se convirtió en un predicador y maestro, sino también en un incansable constructor de comunidades. Estableció iglesias, enseñó a nuevos creyentes y enfrentó desafíos tanto internos como externos. Sus cartas a estas comunidades, llenas de enseñanzas teológicas y consejos prácticos, formarían más tarde una parte significativa del Nuevo Testamento. La transformación de Pablo es un testimonio de la gracia redentora y del poder transformador de Dios. Su vida,
que una vez estuvo marcada por la violencia y la persecución, se convirtió en una de servicio, sacrificio y amor por aquel a quien una vez persiguió. A través de sus viajes, sus sufrimientos y sus triunfos, Pablo personificó la esencia del mensaje que proclamaba: en Cristo, viejas cosas pasan, y todas se hacen nuevas. Hemos recorrido juntos la asombrosa historia de Saulo de Tarso, un hombre cuyo encuentro con Cristo en el camino a Damasco lo transformó de perseguidor a predicador, de adversario a apóstol. La vida de Pablo es un poderoso recordatorio de que la gracia de Dios es capaz de cambiar incluso los corazones más endurecidos y de usar nuestras vidas de maneras extraordinarias. A medida que reflexionamos sobre esta historia, se nos invita a considerar nuestras propias vidas. ¿Cómo podemos abrirnos a la transformación? ¿De qué maneras podemos extender la gracia y el amor a los demás, incluso a aquellos que parecen estar más lejos de nosotros? Antes de despedirnos, quiero agradecerte por acompañarme en este viaje a través de la historia de Pablo. Espero que te haya inspirado y desafiado. No olvides suscribirte al canal y compartir este mensaje. Mantente atento a más historias como esta, donde exploramos juntos las profundidades de la fe, la historia y la transformación humana.